noches a todos. Bienvenidos a esta tercera cita del ciclo de conferencias que hoy rematamos este cartel con un ilustre, como hoy decía la gente de las redes sociales, una persona que bien merece un homenaje por su esfuerzo y por su iniciativa de investigar sobre la historia de nuestras hermandades en general y siempre poniéndolo al servicio de cada una de ellas o de todas las personas que nos hemos interesado por esto. Hoy contamos también con la presencia de nuestro amigo Jorge Martínez, que hará la introducción del acto y moderará un poco la tertulia, la conferencia y la posterior tertulia. Así que con vuestro permiso le doy la palabra a Jorge. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña introducción con permiso del hermano mayor y con la felicitación por el desarrollo de estas jornadas que han precedido, de las que no pude asistir, pero sí el reconocimiento a través de los medios. Bueno, pues hoy nos trae aquí antes lo ha dicho Alberto, un ilustre, y es verdad que es un ilustre de nuestra hermandad. Primero porque para mí cualquiera que coge la responsabilidad de hacer el pregón oficial de la Semana Santa de Granada, desde ese momento ya es un ilustre cofrade de esta ciudad, por el esfuerzo que supone y por el respeto que debemos de tener al pregonero. Y Antonio Padial Bailón es pregonero de la Semana Santa de Granada, llamamos pregón recordado hace justamente 10 años. En el año 2012 pronunciaba el pregón, un pregón que nos acercó de una forma muy humanista a la Semana Santa de en las crónicas de aquel pregón, a mí me gusta mucho resaltar como ese defecto, tiene muchos méritos Antonio, pero entre los muchos que tiene, ya os digo que el ser pregonero marca. En las crónicas de aquel momento, su pregón duró 73 minutos, fue 8 veces interrumpido y nos dejó unas pinceladas, dicen, pinceladas poéticas de sentir confrade, de impresiones personales, de algún recuerdo infantil, atención social y de su mucha vivencia. 8 días que resumen los insondables misterios, dijo entonces, que el Dios del universo incondicionalmente adopta la naturaleza de aquel ser al que dotó de espíritu para encarnar su mensaje en la palabra. Hablaba de Jesucristo de esa forma, del mismo Señor de la entrada de Jesús en Jerusalén que nos convoca. Pero también su compromiso social y su compromiso de hombre de iglesia. Y remarcaba una frase que decía: hombres y mujeres que sufren por el paro desesperante, el desprecio, la escasez, la humillación, el maltrato, el desamparo, la soledad, la ausencia de los que no tendrán nunca la oportunidad de llegar a ser granadinos, fijaros, la ausencia de los que no tendrán nunca la oportunidad de ser granadinos porque han sido sesgados de la vida antes de serlo. Compromiso y palabras recias de un cofrade que ha tenido muchas responsabilidades en nuestra vida cofrade, entre otros director de la revista Gólgota en un periodo en el que el papel todavía se consumía y tenía una fuerza importante presentar y hacer la revista Gólgota con los números habituales, con los que desgraciadamente muchos que tenemos ya tendremos que dejarlo en el olvido, acostumbrarnos a leerlo en el móvil y a ver la fotografía en un tamaño tal que este. Pues él fue un director de la revista Gólgota, vocal de cultura de la Federación de Cofradías, y se le conoce sobre todo por una labor de trabajo y de investigación. Veréis, Antonio Padial está metido en ese círculo de los buenos profesionales que ha dado el mundo de la historia para analizar la Semana Santa de Granada sin ser un historiador. Y eso tiene mucho más mérito, porque no por haberlo hecho de forma aficionada, puesto que él es abogado y su vida laboral se ha desenvuelto en torno al mundo de la judicatura, al mundo legal. Sin embargo, su afición por la historia de nuestra Semana Santa le ha merecido, y esto es muy importante, el respeto de los historiadores titulados. Y eso es de resaltar. Hoy mismo, en el anuncio en la página web de nuestra, cuando anunciábamos que iba a dar hoy esta conferencia, un compañero de Valladolid, granadino, el responsable del centro de Simancas, del archivo general de Simancas, un técnico de allí,
Javier Crespo, hablaba de él en unos tonos en los que jamás he oído yo hablar a una persona titulada, de una persona que se ha dedicado por afición al mundo de la hermandad, con la publicación de varios libros, de enormes colaboraciones, muchos libros. Pues yo creo que nos viene hoy la persona idónea para poner el punto final a esta conferencia del 75º aniversario de la Hermandad de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Por tanto, yo creo que a fuerza de ser breve, lo que hoy nos trae es el interés de escuchar las palabras de Antonio Padilla Alberlón, la entrada en Jerusalén pionera en el resurgir de la Semana Santa de Granada. Y además, no se me puede olvidar que además de la responsabilidad de su afición por la historia, que la ha convertido en su pasión realmente, también ha tenido otras responsabilidades importantes en su hermandad del Nazareno, por ejemplo, desde hermano y de la comisión gestora que estuvo en unos años, en unos tiempos complejos, o hermano también del Santo Cristo de Salvación. Así que, sin más, creo que nos está esperando esa forma de conocer o los datos que nos pueda aportar en el perfil de la hermandad de la Entrada de Jerusalén. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por vuestra asistencia. Voy a tratar primordialmente de los inicios de esta hermandad, cuando la Semana Santa de Granada no se concebía con hermandades. Las hermandades antiguas, de los siglos XVI al XVIII, habían desaparecido por diversos acontecimientos políticos y sociopolíticos que incidieron de forma tal que en el primer cuarto del siglo XIX las hermandades de penitencia habían desaparecido de la Semana Santa de Granada casi en su totalidad, a excepción de la Soledad, el Santo Entierro y la Virgen de las Angustias, que todavía en el siglo XIX salía en Semana Santa, Jueves Santo, a veces hasta el Domingo de Resurrección, cuando la Virgen de las Angustias fue declarada oficialmente patrona de Granada y dejó la Semana Santa. Otra Semana Santa probablemente sería esta, si la Virgen de la Angustia hubiera continuado en el Jueves Santo granadino. Las circunstancias que llevaron a la desaparición de nuestras hermandades antiguas pues fueron varias e importantes. Primero, la idea de la Ilustración del siglo XVIII, que tachaban a las cofradías de prácticas supersticiosas y poco devotas, porque entraban en una parafernalia de elementos fatuos que estaban en contra de la actitud racionalista, de la idea racionalista de la Ilustración. Eso fue uno de los primeros, de las primeras dificultades que se encontraron las cofradías para subsistir. Luego, después, la desaparición de los gremios. Muchas de nuestras cofradías antiguas estaban mantenidas por los gremios, por los distintos gremios que había en la ciudad de Granada. Llega el siglo XIX con la Guerra de la Independencia, que ocupó los conventos granadinos, donde estaban la mayor parte de las cofradías. Los conventos masculinos estaban la mayor parte de las cofradías, tenían su sede, y expulsaron para necesidades bélicas tanto a frailes como cofradías. Después de la Guerra de Independencia vienen una serie de desamortizaciones, especialmente la de 1835, por la que suprimieron definitivamente los conventos masculinos y con ellos a las cofradías. Quedaron las que tenían una sede propia, como era la de Nuestra Señora de las Angustias, aparte de ser una gran devoción de Granada. Quedó la Hermandad del Santo Entierro, porque estaba en una parroquia que era la de San Gil, y quedó la Hermandad de la Soledad, porque fue acogida, como sabemos, por las monjas jerónimas.
A lo largo del siglo XIX también estos acontecimientos negativos contribuyeron a que no pudieran renacer aquellas cofradías que habían desaparecido hacía poco tiempo, ni los prelados granadinos estaban dispuestos a que las cofradías renacieran, porque una Semana Santa con una procesión única del Santo Entierro como se estableció, pues era mucho más manejable que una Semana Santa con cofradías. Esto llegó a que a finales del siglo XIX pues no hubiera nada más que una procesión del Santo Entierro, pero ya a finales del siglo XIX empieza a haber una inquietud en determinados sectores de la ciudad para que la Semana Santa de Granada volviera a ser como antiguamente, es decir, organizada por hermandades de penitencia, por cofradías. Ya hay unos indicios de querer fundar la cofradía del Cristo que no se llama entonces de la Misericordia en el año 1910, otras de incluso que la de Santo Entierro volviera a renacer también en el año 1910, y luego llegamos a 1917, cuando estas personas inquietas de la burguesía granadina y también intelectuales como Francisco de Paula Valladares, tratan de convencer al arzobispo de entonces, Meseguer y Costa, tratan de convencerlo de que la Semana Santa antigua, había una tradición de cofradías que había que recuperar. Entonces el arzobispo Meseguer admite esta idea e incluso expresa que le gustaría que hubiera una procesión cada día de la Semana Santa en vez de la del Santo Entierro. Entonces empieza por autorizar en 1909 a estas personas que habían promovido esta inquietud, empieza por permitir que en el Santo Entierro, la única procesión del Santo Entierro, salieran. Esto es para indicar lo que hemos estado hablando de la procesión única del Santo Entierro. Y la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que eran las dos imágenes que a partir de mediados del siglo XIX empezaron a salir en la procesión del Santo Entierro, junto con la imagen de San Juan, que normalmente era una imagen del convento de Santa Isabel la Real. Entonces, Meseguer y Costa encarga, para empezar esta Semana Santa distinta como había sido hasta ese momento, empieza por encargar al párroco de la iglesia de San Andrés, que era don Paulino Cobo, que después fue vicario general de la diócesis y tal, empieza por encargarle que se hiciera una imagen para que abriera la Semana Santa, una imagen de Jesús en su entrada en Jerusalén, que la encarga a Espinosa Cuadro, el escultor Espinosa Cuadro, que ya estaba activo en esa época. Entonces esta imagen fue terminada para la Semana Santa de 1917, que se celebró el 1 de abril de ese año, y el sábado de Pasión se bendijo por el propio arzobispo Meseguer y Costa, se bendijo en la iglesia de San Andrés. La primera procesión de ese año, pues, se hizo con bastante éxito, en el sentido de que participó toda la ciudad, los balcones estaban llenos de gente que lo habían adornado con colgaduras y lo habían adornado con luces y tal, y el ayuntamiento participó, por eso se le dio cierta oficialidad, porque el ayuntamiento participó con varios concejales en la procesión y envió su banda de música para que fuera detrás del paso de la entrada en Jerusalén, y abriendo la procesión iba una banda muy
muy querida en esa época, que era la de la escuela del Ave María. Llevó por primera vez, y lo ha llevado desde ese año siempre, pues niños vestidos de hebreo y niñas también, pero no participaron mujeres, solo hombres llevando vestidos de traje de paisano y portando una palma. Pasó por primera vez, y vamos a ver que no me olvide yo de pasaron por primera vez por el Arco de Elvira, y tanto lo hizo a la ida como al regreso, llevando además un itinerario pues, bastante extenso, que fue saliendo del Arco de Elvira, fue hacia San Juan de Dios, por San Juan de Dios, calle Duquesa, Plaza de la Trinidad, hasta Mesones, hasta llegar a la Plaza de la Catedral, y por Colegio Catalino entró en Virrambla para que el arzobispo y el deán de la catedral, López Noriga, que luego tendrá que ver también con la hermandad, lo pudieran contemplar desde su balcón que daba allí a la Plaza de Virrambla. Regresó por la Gran Vía, que estaba pues casi recién hecha o haciéndose todavía, para entrar luego ya en la iglesia de San Andrés por Elvira, por Gran Vía y hasta Calles. Ese fue el primer itinerario que hizo la procesión entonces. A partir de ese año 17 ya empieza un movimiento importante de grupos que quieren fundar cofradías, y se verán materializadas a partir del año 1923-24, empezarán ya las primeras cofradías, 4 o 5, a fundarse. Paralelamente, en el año 1917 se producía otra procesión, otra celebración en Semana Santa en el Albaicín, que consistió en un Vía Crucis en la madrugada del Viernes Santo, con las imágenes del Nazareno de la Ermita de San Miguel y de la Soledad de la iglesia de San Luis de los Franceses, las dos iglesias albaicineras. Esto tenía también una tradición, y es que estas dos imágenes eran llevadas al Salvador todas las Semanas Santas para hacer los cultos de Semana Santa allí, y incluso no es en 1917 como creemos que se hizo ese Vía Crucis. También he documentado que se celebró en el año 1910 por la Hermandad Sacramental, organizándolo la Hermandad Sacramental de El Salvador, y en 1886 es la noticia más antigua que tengo de este Vía Crucis que se hacía a la ermita de San Miguel. Pero tenía unos antecedentes también anteriores, y era una vía sacra que iba desde el convento de los franciscanos descalzos de San Antonio de Paula en la puerta de Fajalauza hasta la ermita de San Miguel. Es decir, que el Vía Crucis tenía una tradición muy grande en Granada por las hermandades de vía sacra, y concretamente por la vía sacra que he dicho desde la Fajalauza, el convento de la puerta de Fajalauza, hasta la ermita de San Miguel. De todas formas, volviendo a nuestra cofradía, ya existían. En el año 18 no pudo salir porque le faltaban recursos económicos. De ahí la idea, tanto de la autoridad eclesiástica como del grupo que estaba alrededor de la imagen, de fundar una cofradía para que pudiera, con las cuotas de los hermanos, sufragar los gastos de la procesión. Entonces, ya en el año, el Domingo de Ramos, como digo, no pudo salir, pero ya el 8 de febrero de 1919 se forma una reunión en la iglesia de San Andrés para elegir un presidente efectivo, que fue don José Maestre Quesada, otro vitalicio en la persona del párroco de San Andrés, que entonces ya no era don Paulino, sino don Lucas Arias, un vicepresidente, don Federico Salazar, un tesorero que era el coadjutor de la parroquia, don Fernando Mezquí, y un presidente honorario que fue el deán de la catedral, López Dóriga, más 5 vocales, es decir, una junta de gobierno totalmente constituida, incluso muy intervenida por la autoridad eclesiástica, puesto que formaban parte de la junta de gobierno varios eclesiásticos.
Esto denota pues la existencia ya de una cofradía en 1919. La del Vía Crucis, aunque también salió en aquella Semana Santa, en la madrugada de Viernes Santo, pero lo hizo como procesión, ya que, como he comentado antes, pues hay noticias por la prensa de que estaba ya constituida una cofradía del Vía Crucis en 1922, es decir, 3 años después de que se hiciera esta junta de gobierno de la entrada en Jerusalén. Lo que ocurre es que las antigüedades de nuestras cofradías se determinaron al fundarse la Federación de Cofradías, que fue en 1927, y la nuestra de la entrada en Jerusalén, el año 1926 fue el último que salió y desapareció. Ya no volveremos a ver noticias de la imagen y tal hasta el año 1943. Ya con estructura de hermandad, en 1920 se dejó participar a las mujeres, que no participaron en las anteriores procesiones, y la cofradía en estos años 20 realizó un guión. Yo me olvido hablando, vuelvo a repetirlo de esto. Esto es lo del Vía Crucis, con la soledad de San Luis, de la iglesia de San Luis, y vamos a seguir aquí. Entonces, con estructura de hermandad, dejó participar, como dijimos, y hizo un guión, o bacalá, pero lo hizo además, y ahora lo veremos, con la estructura que tenían los antiguos estandartes de las cofradías, que tenían incluso en la antigüedad la categoría de paso. Era el primer paso de cada hermandad, era el estandarte. Y era una bandera recogida, como lo que decimos bacalá, una forma distinta, menos ampulosa que hoy, era simplemente recogerla y atarla, y con un medallón puesto en el frontal que indicaba pues el símbolo de la cofradía. Aquí la hermandad en esos años realiza unos hábitos, los primeros hábitos, y eran muy singulares, que consistían en un capillo sin capirote, como ahí se ve, una especie de velo negro que le cubría desde la frente hacia atrás, y luego una capa blanca, y el color de la túnica pues parece que era claro, no sabemos si era color crema o a lo mejor era celeste, como después la hermandad lo tuvo. Y curiosamente, vamos a pasar aquí, los mayordomos, en esta foto, los mayordomos llevaban otro atuendo distinto, no llevaban el velo ese negro, y sí, ni capa, pero sí una especie de toga a los romanos, que dejaba, de los senadores romanos, que dejaba una parte, el brazo derecho, me parece, o izquierdo, lo llevaba al descubierto. Y luego, ciñéndole curiosamente la frente, pues llevaba una corona de espinas. Como curiosidad, no llevaban cirios, sino solo palmas, y diremos que el alquiler de este atuendo costaba 2 pesetas, y había que alquilarlo en un sitio que era la capillica de la hermandad y el lugar de reunión, que era la farmacia, que aún existe, que no será de los niños a lo mejor de la familia de aquellos, pero aún existe en la Gran Vía, frente a la iglesia del Sagrado Corazón, y en la esquina de la calle Marqués de Falza. También la sacristía de San Andrés servía de capillita a la hermandad y de reuniones y tal. El día 27 de marzo, antes de la Semana Santa de 1920, el periódico El Defensor vuelve a comunicar que estaba constituida una cofradía con su junta de gobierno. La cofradía siguió saliendo todos estos años, pudiendo contar aproximadamente por unas 300 personas, porque compraba 200 palmas para que lo llevaran estos cofrades vestidos a partir de esta fecha, vestidos con hábito. Pero la situación de la cofradía no había mejorado, y se advertía por la Junta del Gobierno ya en el año 20 el peligro que desapareciera la cofradía y la procesión. Volvió a celebrarse en el Domingo de Ramos de 1921 con cierto esplendor,
Pero la prensa no vuelve a referirse a ella hasta 3 años después. Y yo ayer o antes de ayer lo volví a corroborar con la hemeroteca de que no se habla de procesión el Domingo de Ramos de 1921 a 1925. En 1925, 3 años después, la hermandad probablemente había sufrido una crisis muy importante, pero vuelve otra vez a hablarse de la cofradía. Y el defensor de Granada, del 28 de noviembre de ese año, por lo visto estaban en condiciones de preparar la Semana Santa de 1926 y en noviembre se reúnen y hacen una cosa muy importante. El objeto de la reunión era muy importante. Decía que como final de los actos de la constitución de la hermandad, se convoca en la Casa Rectoral de San Andrés a una reunión para discutir el proyecto de reglamento de la cofradía. No sabemos si ese reglamento se llegó a aprobar o no se llegó a aprobar, puesto que sale la Semana Santa de 1926, pero ya deja de salir a partir de entonces. Se sabe que ese año se hicieron trajes, en el 26 se volvieron a hacer trajes para aquellos que participaron y que previamente a la vía tuvieron que ir a la farmacia, que decimos, de la calle de la Gran Vía a tomarse medidas para el hábito y a recoger los trajes para salir en la procesión de 1926. Ese año se acortó el itinerario también, no pasando por la calle San Juan de Dios, que era una calle de referencia para todas las cofradías, sobre todo las de Gloria, para pasar por la Basílica del Santo de los Pobres, y la cofradía fue directamente por la Gran Vía, como lo ha hecho ya también después de muchos años, a la calle Cárcel y de ahí pasar a Virrambla, en fin, donde la plaza de Virrambla pues, era el centro de las cofradías normalmente solían ir. La procesión de 26 fue espléndida a pesar de todo y de las grandes dificultades que tuvo para organizarse, pero también sería el canto del cisne de una situación que era insostenible por falta de ayudas y de compromiso. No pudo ser, y después de resistir varios años sin recursos, ese de 1926 solo se habían recaudado 124 pesetas para sacar las cofradías tenían la costumbre de hacer una póstula pública, incluso con los periódicos, en que la gente daba limosna, pero ese año la cofradía no sacó nada más que 124 pesetas. En estos años, pues ya se habían fundado, como decimos, varias cofradías. Años difíciles seguirán con la década siguiente de los años 30, con la declaración de la República, el ambiente antirreligioso y después de la guerra civil que tuvo esa década, pues prácticamente, excepto el año 1935, que salieron las cofradías, y el Vía Crucis que se hizo por la catedral durante 3 años, pero no hubo Semana Santa y las cofradías quedaron desorganizadas prácticamente. Pero pasadas estas calamidades y tras un par de años de organizarse y de salir, que salieron ya en 1940, la Federación de Cofradías en el año 1943 decide que no podía faltar de la Semana Santa de Granada, no podía faltar la procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén y decide organizarla con la imagen que nosotros tenemos. Vamos a seguir aquí. Pues yo me entusiasmo. Esto era otro hábito, el que decimos que se hizo en el año 26, me parece, sí, 25-26, y luego estamos ya en el año 43. En el año 43, como decimos, se decide organizar por la Federación, y una persona muy importante y muy activa en esa época de la Semana Santa fue don Narciso de la Fuente, que era hermano mayor de la Soledad, también secretario de la Federación de Cofradías y presidente de la Asociación de la Prensa. Don Narciso organizó una comisión para hacer los preparativos y logró, con más o menos reticencias de las cofradías, conseguir que 14 mayordomos mandara cada cofradía a la procesión del año 1943. Entonces se organizó de la forma siguiente. 14 por cada cofradía fueron
llevando palmas con sus hábitos respectivos. Luego otros 14 en representación de cada cofradía delante del paso del señor de la Burriguilla, y escoltando al paso alrededor de él otros 14 mayordomos. O sea que estaba bastante, con 100 y pico, estaba bastante nutrida. Me imagino que muchas cofradías, como ha ocurrido muchas veces cuando se ha organizado estas cosas, serían muy reticentes a ello, pero en fin, don Narciso era una persona que tenía bastante carácter y la Federación de Cofradías estaba ya dispuesta a que no faltara en las calles la procesión y con de este pasaje evangélico que comienza la pasión de Jesucristo, y que había estado 17 años ausente, y se propuso alentar nuevamente la formación de una hermandad a partir de 1943, pero chocó con el fuerte carácter del entonces párroco de San Andrés, que era don Rafael Ponce de León. Don Rafael era una persona de gran actividad y muy considerada por las autoridades eclesiásticas de la época por una gran labor social que había realizado en varias parroquias de la provincia. Era un hombre muy activo y culto, pero que tenía un carácter impresionante. Y entonces, muy firme en cuanto a la imposición de su idea, y dijo que no había cofradía y no la hubo. Pero la Federación vuelve a partir de 1946 a volver a insistir en el tema, y entonces a que se reorganizara la cofradía esta, que tendrían noticias de que había existido en años anteriores, y en julio del año 1946 la Federación vuelve a este asunto creando una junta provisional presidida por don José Fernández Martínez, que reunió 200 cofrades y realizó 100 trajes de hebreo para los niños. La premura del tiempo, vamos a seguir. Esta es del año 47 ya. La procesión del año 47, que sale en un humilde paso con flores y plantas, y en la anterior vemos cómo llevan las representaciones que decíamos antes, ¿eh? Aquí se parece que el del silencio, varios, y varios del Vía Crucis, y dos del Vía Crucis lleva, y se ven varios capirotes ahí de los que iban alrededor del paso de Jesús. Entonces, la Federación pagó 2.000 pesetas para la procesión de 1947, y ya la hermandad estaba constituida con un hermano mayor que era don Miguel Prados y Dígoras, que celebró una junta para organizar esa procesión el 10 de marzo del 47, y salió el Domingo de Ramos, como vemos ahí en esta y en la siguiente foto. Lleva una especie de capa al Señor muy curiosa. La hermandad, después de la salida, quiso recuperar su antigüedad de los años 20, del año 19 y 20, quiso recuperarla, pero aquí sí que se opusieron frontalmente casi todas las cofradías, porque claro, si se reconocía esa antigüedad, se convertía en la decana de la Semana Santa, y otras no iban a consentir ese tema. Ese año ingresó también en la Federación y hizo estatutos que fueron aprobados 2 años después por la autoridad eclesiástica en 1949. En esos años la configuración del hábito se hizo pues más o menos como se tiene ahora, que era pues con el capillo azul y la túnica blanca, y tenían otra capillita que era en la calle Navas, en casa de un mayordomo que era platero, tenía allí una platería, se llamaba Onésimo Fernández, y hay noticias de que se restauró el pollino. Hay incluso escritos que dicen que el pollino se hizo en esa época, y no. Hay fotografías anteriores que está desde que lo hizo Espinosa. Esa restauración probablemente la realizaría también Espinosa, porque aún vivía. Las dificultades para su supervivencia fueron enormes a partir de ahí. No obstante,
y los conflictos con el párroco Ponce de León siguieron en los años siguientes, negándose en 1953 a reconocerla como cofradía a pesar de que tenía sus estatutos aprobados. Y decía en una carta a Federación que la hermandad no existía como tal, a pesar de los esfuerzos que hizo para agrupar a los elementos dispersos que tenían sin conseguirlo. Y pretendió que se la quitara incluso del programa oficial de la Semana Santa, pero cosa que no consiguió, como se le hizo caso. Y salió ese año de una forma muy humilde, con flores y tal, pero salió. Y luego los años siguientes, al año 53, pues se le va a prestar el paso del señor del rescate, que es este que se ve ahí, y salió varios años con él. Los 10 años siguientes de la hermandad, venciendo la falta de recursos y de apoyo, que estuvo presente en la Semana Santa, pero la situación se hizo insostenible porque cada año había un hermano mayor, y en fin, se hizo insostenible hasta 1958, en que la Federación vuelve a intervenir otra vez, y entonces encarga a un médico de la época, un pediatra que era famoso en esa época y vivía allí al lado del colegio salesiano en el Triunfo, le encarga, que era don Jaime García Rollo, le encarga que influyera en el colegio para ver si admitía allí a la hermandad para que saliera desde el colegio, dadas las dificultades que había puesto los párrocos de San Andrés. Y lo consigue, influyen los salesianos, y a partir de este año, gracias, yo que me... Nada más que venir su señora, si no se ahorra. Sí. Ni vemos la fotografía, ni Una mujer detrás de una ropa, se ha hecho. Gracias. La concentración que tiene tal, la concentración que tiene usted tal, que lleva. Entonces, ese año no sale del colegio salesiano, sale de San Andrés y se encierra en San Andrés. Pero los años siguientes saldrá de allí y la procesión pasará por el Arco Elvira, pero en sentido contrario, desde el Triunfo hacia la calle Elvira, y no como siempre lo ha hecho. Poco prosperó de todas formas la hermandad en el sentido, al menos cofrade, dentro del colegio, quizás porque no tenían los salesianos un concepto cofrade de lo que era una cofradía, y estuvo allí languideciendo pues varios años, hasta el año 1966, que estaba otra vez la hermandad decaída, sin órganos de gobierno, sin junta de gobierno, y en el año 66 incluso se calificaba en los programas de procesión de estos 2 años, de procesión de la entrada de Jesús en Jerusalén, no de hermandad. Pero este año vuelve otra vez a insistir la Federación en la organización, y entonces hay 2 personas, don Agustín Hurtado Carmona, que logran reunir un grupo de hermanos para formar una junta de gobierno. Él es el hermano mayor, y Antonio Medina Piña, que muchos de aquí lo hemos conocido, como vicehermano mayor de la cofradía, y se vuelven a hacer nuevos estatutos en el año 66. La recuperación de la cofradía se larga y llena de altos y bajos a lo largo de los 40 años siguientes, en los que ya no nos vamos a meter, pero nuevos tiempos y nuevas dificultades mediatizarán el desarrollo de la hermandad, y la parroquia de San Andrés, sede de la cofradía, va a sufrir también un proceso de despoblación de sus vecinos que incidirán de una forma negativa también en el desarrollo de la cofradía. El deterioro del caserío de aquel antiguo barrio hará que las viviendas vacías sean ocupadas por muchas personas ajenas al barrio e incluso ajenas a la ciudad, y algunas de tradiciones no cristianas que carecen de aquella solera que tenía la anterior vecindad. Desde ese año hasta nuestros días, nuevas vicisitudes positivas y negativas experimentará la hermandad, y entre las más afortunadas estará, pues precisamente en el año 1972, esto es el colegio salesiano, y el Cristo cuando salía de ese colegio con un paso lleno de flores, y es
encargo de la hechura de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz, la primera obra realizada en Granada, esta bellísima Dolorosa, que con gran acierto hizo Antonio Dubé de Luque. Pese a las grandes dificultades de todo orden que a lo largo de la historia ha padecido la cofradía, se empezó a abrir un camino que con sus luces y sus sombras ha llevado la hermandad al esplendor de todo tipo con que se presenta en estos actuales tiempos. Muchas gracias. Quiero poneros, ya que la he traído, algunas fotos más sobre Nuestra Señora de la Paz, que son curiosas. Aquí, estos primeros años, sale sin palio y con este respiradero que lo utilizó el Señor y la Virgen en unos años y en otros. Aquí la vemos también saliendo de la Alcorvira sin palio. El Señor también ahí con una especie de moldurones tallados. La bacalá, que copia aquella antigua que habemos, es decir, la bandera plegada y una orfebrería, como tenían las hermandades antiguas, una pieza de orfebrería en Nuestra Señora de la Paz en el altar del Cristo de la Salud, cuando estaba allí estaba el Cristo de la Salud, y luego la Virgen de las Angustias. Aquí está otra vez con un manto rojo, la Virgen, en aquellos años. La Virgen de las Angustias ha salido ahí chiquitilla, esta foto es mía, pero ha salido ahí pequeñita, que estaba en el otro altar. El Cristo lo ocupó la Virgen de la Paz porque el Cristo de la Salud decidió el párroco que presidiera el altar mayor, y entonces la Virgen de la Paz. Es una lástima que se hayan perdido, además que tienen su historia estas dos capillas del Cristo de la Salud y la Virgen de la Angustia. Aquí cuando sacó el palio en el año 82, y aquí un manto que se le hizo entonces de pegado, curioso. Y esto es una capilla que se le hizo al Cristo, me parece que fue, ahí lo digo, en el año 90 y tanto, 90 y tal. Se le hizo, en donde era el presbiterio, se le hizo una capillita ahí al Señor, porque normalmente estaba, parece que hay otra fotografía, bueno, aquí un año que hubo, la respiradero que lo llevaba a veces el Cristo, un año que hubo por la plaza de la Romanilla, cuando se inauguró la Romanilla, bengalas y fuegos artificiales, vimos muchas cofradías en Granada, lo hacían en aquella época. Y aquí el paso del Señor, que se pasaba todo el año ahí en una capilla montado, pasaba el año entero ahí montado. Nada, muchas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar a Antonio, ya sabíamos que no lo iba a disfrutar. Yo saco la primera conclusión, a tenor de lo que nos has contado del año 1926, que los mejores no tienen estatuto. Porque hacen un estatuto de reglas y ese mismo año la norma desaparece. Por lo cual, si pensáis renovar el estatuto, hay muchas conclusiones que se pueden sacar, pero de entrada pues ya os digo que lo que nos interesaría era saber un poco vuestras opiniones y las objeciones o preguntas que queráis hacerle a Antonio. Así es que, si os parece, indisciplinadamente todos a la vez, ¿no? Pero disciplinadamente, pues si queréis levantando la mano y vamos un poco coordinando algunas preguntas de las que queráis hacerle. Yo creo que usted ha dicho que el palio salió en el 82, ¿no? Yo creo que fue en el 80. Bueno, el 80. La fotografía es del 82. ¿El palio fue? Sí. No, correcto. Sí. Seguro. La primera vez era en el, yo creo que era en el cuando 80. volvió a renacer otra vez la Semana Santa después de la crisis tan tremenda que tuvo en los años 70. Sí. Empezaron las cofradías a hacer cosas. Salieron poquitas hermandades. Sí. Yo tengo una pregunta. Usted ha dicho antes que cuando la primera cofradía se funda en 1927, no hay que reconocer la antigüedad de la hermandad, que es de 1919. Pero ¿por qué sí se la reconoció al Via Crucis, que es de 1917? Porque el Via Crucis no desapareció.
No llega a desaparecer. Es decir, claro, es que la hermandad nuestra, digo nuestra porque en el año 26 desapareció. La federación se funda en el 27 y ya no estaba, pero la de Villacruz sí estaba. Así que Antonio, yo creo que fue ya presuntuoso o premeditadamente presuntuoso por parte de la federación, a tan solo un año sin salir ya decir prescindimos de la Euroquilla. Sí, porque se podía haber dejado claro, un poquito de margen. Claro, y a lo mejor Da la impresión. ¿Quién era el presidente del año 27? Narciso, o sea, no, don José Casinello fue el fundador. Probablemente. José Casinello fue el presidente. Y no le tendría cierta inquina a lo mejor al fundador de la Euroquilla o algo por el estilo, porque no se entiende de otra forma. Si hubiera dejado pasar un margen, yo lo planteaba también de la misma manera. Lo normal es que hubiera dejado pasar. Uno vamos a esperar a ver si hacemos el listado antiguo, a ver si esta criatura echan para adelante, pero no le dejó lo mismo que ni un minuto de duda. la federación intentó que reviviera el tema. Pero ahí hubo ahí un lapsus por lo que fuera, que no. En vez de rehacerla, intentar rehacerla como tantas veces. Al menos darle el margen. Bueno, Un pequeño margen, no contar para nada. Pero claro, en aquella reunión de formación de la federación no estaba. Y al no estar, pues no contó. Sí, pero fíjate tú que, por ejemplo, años después los escolapios o los ferroviarios desaparecen, incluso hasta por el espacio de 11 años, y sin embargo no pierden la antigüedad, la nómina de hermandades, ¿no? Parece que se hizo aquello como un poquito de... Sí. Da la impresión. Pero claro, quizá ahí ya la federación estaba constituida y entonces no había federación. No había federación, pues bueno, digamos. Esto no está... Están los años. ¿Pero desaparece o deja de salir? Desaparece, yo creo que desaparece. Es decir, tuvo tantas dificultades económicas que tiraron la toalla. Es que venían desde que salió la procesión en el 17, había falta de financiación. Pues no estaba la federación. Luego la federación, como vemos, da dinero para que salga Lo mismo hizo con la resurrección. También se acaba la procesión de Cristo resucitado y tal, con dinero de la federación. De todas maneras, Antonio, en la viabilidad de esa época, o en esa época, mejor dicho, si no salía es que no existía, ¿no? Claro. Era lo importante. Con la situación actual. Claro, es que salvo la soledad y el santo entierro que tenían algunos cultos y tal, las hermandades al principio no tenían casi ni culto. Bueno, es que en los años 80 ya había hermandades que no tenían culto y prácticamente se reunían el miércoles de ceniza para comprar la flor de la cena. O lo que dice la petarda al lado. Sí, también. Antonio, bueno, en primer lugar darte las gracias por estar aquí. Yo que me he visto ahí anunciado también, pues para mí es un orgullo estar anunciado contigo, porque desde que empecé a estudiar, interesarme por la historia del arte, por la historia, pues siempre has sido un referente y también te he visto en los archivos. Nada, pues reconocerte y agradecerte tu labor. Y también me ha gustado mucho de lo que has dicho, la figura de Francisco de Paula Valladar, que fue el director de la revista Alhambra. Yo creo que en ese momento en Granada se estaba gestando en 1917 un movimiento cultural con el arzobispo Meseguer Costa, Paulino Cobos, que seguramente también estaba, que yo creo que es muy interesante y que todavía faltan muchas cosas por conocer ahí de esos personajes, creo yo, de ese arzobispo, de ese... El mismo concurso de Cantejondo pues, sucedió al poco tiempo, en el 22. Una época de mucha inquietud cultural. Inquietud cultural en Granada. Mucha inquietud. Y luego también, a raíz de lo que decimos de que desapareció la cofradía, no pudo ser también porque Paulino Cobos ya dejó de ser párroco. Claro, era, podemos decir, el pilar en el que se basaba el arzobispo para este deseo de recuperar esta... Era el único arzobispo que quería recuperarla, los demás nada, no querían ni oír hablar de eso. Era el único que quiso y fue el que autorizó el entierro antológico, que salieran más imágenes y tal. Lo demás, pues lo que menos complicaciones les daba. Una procesión para cubrir el expediente el Viernes Santo y se acabó. Bueno, ese periodo de entreguerra fue de una actividad y inactividad, poca constancia en la sociedad de la época a nivel mundial. Se hacían círculos culturales que duraban 2 años y después terminaban. Hermandad en Granada no fue ajena
para nada a Es esa, que ha habido esa épocas- situación, ¿no? Sí, es que ha habido épocas en que ha habido pues, una inquietud cultural grande. Yo a veces me asombro que cuando estaba el Teatro de las Comedias de Granada, que estaba, porque era una especie de, como el de Almagro, un teatro así, pues asistían, se llenaban, venían compañías y estaban casi toda la semana haciendo representaciones porque había muchas personas que estaban, y esto estamos hablando del siglo XVIII y del siglo XVII, cuando Granada tenía 60 o 70.000 habitantes, pues tenían una actividad cultural muy importante. Incluso en el siglo XIX, pues también. Pero luego ha habido periodos de sequía que han ido desapareciendo esas instituciones, como la Casa de Comedia, que antes de la Guerra de Independencia se tiró el edificio y tal, que era una maravilla, y a la entrada de Mesón, junto a la Puerta Real. En fin, que sí que ha habido pues, épocas históricas que ha habido un interés y una inquietud por hacer cosas y tal, y otras cosas de más sequía. Bueno, a raíz de esto que hablabais, yo pienso que eran esos años, digamos, de la Primera Guerra Mundial, que España tuvo un crecimiento económico. Sí. Granada venía de un periodo económico floreciente. Con la azucarera. Efectivamente, entonces, al haber dinero, y Granada también era un centro, digamos, administrativo súper importante. Era la capital de Andalucía Oriental. Teníamos la Capitanía General, había pues, a nivel pues, de toda la administración, la universidad. Sí, porque no olvidemos que Granada había sido un reino administrativamente considerado hasta los años 30 del siglo XIX, y además que ocupaba media Andalucía. Y entonces pues tenía esa solera que después las instituciones, pues, si es que nos vamos a meter ya en un tema que no es... Pero que vamos, una región que además no se llamaba Andalucía, se llamaba Reino de Granada. Mi mujer tenía un tío ya, abuelo de 100 años, que era trovador, y decía, cuando yo iba a Andalucía a cantar, cuando ya estaba viejo, en los años 60, por ahí, estaba ya con 90 años, dice, yo iba a Andalucía a tocar, y era de Almería, y ¿cómo que iba a Andalucía? Dice, sí, la parte de Sevilla y demás, porque esto era el Reino de Granada, y ahora con la autonomía, pues se ha olvidado totalmente esa historia de tantísimos siglos de lo que era el Reino de Granada, como entidad administrativa. Era un reino de verdad con los árabes, pero lo que pasa con los cristianos, a ser una entidad administrativa, el Reino de Granada, que sigue hasta 1833 o 34, con un granadino, Javier de Burgos, que era madrileño, que fue el que quitó Granada. Y se quedó, perdió la grada. Yo que era una niña y claro, él decía, cuando yo iba a Andalucía, que pues estamos en Andalucía, y decía, no era Andalucía. Sí. Habría habido una familia también. ¿Por qué se escoge el templo del Perpetuo Socorro para estar ahí las imágenes un tiempo? Supongo que porque San Andrés tuvo que rehabilitarla, pero ¿por qué esa iglesia no se prestó otra? O no sé, curiosidad de saber por qué han estado ahí los pasos tantos años. Bueno, pues sí, lleva razón. Nosotros tenemos que salir de San Andrés. Tuvimos que salir varias veces, por varias restauraciones y varias reformas, unas más profundas, otras menos profundas. Incluso yo recuerdo que la Virgen de la Paz estuvo hospedada, digámoslo así, en la capilla de Capitanía un tiempo, ¿no? Con una exploración superflua, más leve, pero sí, se acentuó el daño que tenía San Andrés y tuvimos que salir de ahí. Entonces, bueno, pues salimos de ahí de aquella manera que dices tú, bueno, ¿dónde vamos? ¿Dónde nos vamos? Los primeros que nos acogieron fueron con lo que yo denomino cariñosamente nuestra monjita, porque le tenemos un cariño tal que son nuestras, pero claro, de allí no podíamos salir. Entonces, bueno, claro que se traslada allí, pero nos acogen con los brazos abiertos, ¿no? Todo lo que nosotros, claro, tenemos que disponer de
medidas en la puerta y tal, y bueno, pues se optaron por varias decisiones. Quizá la primera que también se tocó fue salir de Alfonso, pero parece ser que, bueno, allí la puerta exterior sí daba la salida, pero el interior tenía como una especie de marquesina acristalada muy antigua, la cual los responsables de la hermandad no se atrevían a tocar aquello, ni mucho menos en aquella época, y llevaron a las puertas del Perpetuo Socorro y allí nos acogieron para realizar la salida procesional, no para estar. Nosotros nos vamos, se va a la parroquia de Santiago y nos vamos con ella allí. Bueno, sí, la parroquia ejerce en Santiago, Es que con nuestra monjita. el templo de Santiago es un templo diocesano cedido a las hermanas de María Inmaculada y es un templo que está dentro de la parroquia de San Dentro de la parroquia. Ten en cuenta que lo que se divide por parroquia, mira, por ejemplo, la Tinajilla es la línea que divide la parte derecha, bajando la Tinajilla, la parte derecha pertenece a San Luis de Alfonso y la parte izquierda es la parroquia de San Andrés. Entonces ellas pertenecían, claro, lo que es la parroquia, lo que es la gestión y todo eso, se traslada por la obra a las monjitas nuestras. Que de hecho fue, esperemos que no, pero de hecho, por lo menos que yo conozca, seguro que Antonio me corrige, que sabe mucho más de esto que yo, de hecho fue la primera vez que ese templo íntimo del convento se abre al público, para nuestros cultos, para realizar la actividad de la parroquia y a diario está abierto. Que yo conozco, no sé si se ha abierto otras veces. Bueno, Sí, realmente lleva a ser igualmente, fue parroquia. Ahí, La historia reciente yo no ahí recuerdo en el año 80, y tú también lo recordarás, 84, 85, el Santo Entierro utilizó la Virgen. Se habló el otro día aquí de eso. Sí. De la Virgen, diciendo hermano María Juan Pablo, que llegó aquella Virgen. Entrando a Y Santiago fue también sede de parroquia militar. Se villanizó un poco el paso, le puso la Sí, República. fue la sede castrense también. Pero más antiguamente era una parroquia. Santiago de parroquia, incluso una parroquia muy frecuentada por los artistas, porque era donde vivían la mayoría de los artesanos, escultores, vivían entre Santiago y San Gil. Era una parroquia importante porque era la de la Inquisición. Allí estaba el tribunal de la Inquisición en la antigüedad. ¿Alguna pregunta más? Si no hay ninguna, ya solamente por agradecerle yo ya a nivel personal pues, la dedicación de la hermandad por estos círculos culturales que son tan necesarios y además aprovechando estos periodos que son menos activos en el mundo de la actividad cofrade, la actividad cultural, y es bueno aprovecharlo. No solamente con motivo de un 75º aniversario, el año que viene puede ser también una buena ocasión con motivo del 76. ¿Por qué? Porque en la cultura, en la hermandad, y ahora con las palabras de José María Gil Tamayo que hace Matías, culto, caridad y cultura, los tres pilares en los que se deben de desenvolver. Fijaros que siempre se ha dicho culto, apostolado y caridad, y ya el culto y el apostolado van de la misma mano, con lo cual la autoridad eclesiástica nos invita también a que sean movimientos culturales sin abandonar, por supuesto, el culto y los ejercicios de la caridad. Por tanto, yo animo a la hermandad que pasar un rato del mes de noviembre o de octubre de compañía de hermanos y charlar de estas cosas que nos gustan siempre. Gracias, Antonio, y ya por el hermano mayor que cierre. Antes de que el hermano mayor, unas breves palabras yo para concluir en nombre de la comisión. Y bueno, creo que en estos 3 días hemos cubierto perfectamente el objetivo de lo que traíamos en la celebración de esta charla, que era saber de la historia de nuestra hermandad, en general de la hermandad de Granada Contigo. Creo que eso nos permite conocer el pasado para entender bien ese presente, como dije en la primera noche, que nos toca vivir, y sobre todo para construir con la solidez y la credibilidad necesaria nuestro futuro. Una de las principales razones por las que es importante conocer nuestra historia también es para entender el cambio que, entre otras, la hermandad de la entrada en Jerusalén ha experimentado y cómo surge el actual mundo cofrade que nos ha tocado vivir. Conocer nuestros antecedentes cofrades y de dónde venimos nos va a ayudar a desarrollar un fuerte sentido de cuál es la verdadera personalidad de la Semana Santa de Granada. Y con esto no cometer el error de diluirla en burdas imitaciones que le restan valor.
yo creo que nos vamos satisfechos de este trío cultural que hemos hecho en estos 3 jueves. Y para cerrar, si os parece bien, le cedo la palabra al hermano mayor para que nos despida. Pues sí, totalmente de acuerdo con Alberto Ortega y secretario de la Comisión del 75 aniversario, y con nuestro amigo Jorge, que por supuesto recogemos el testigo. Yo creo que la celebración de este 75 aniversario nos ha traído muchas cosas positivas a todos, ¿no? Nos ha enriquecido en formación, en cultura, en culto. No olvidemos nuestras misiones escolares, que el fundamento de ellas, pues yo creo que fue ampliamente recogido y gratificante. Nuestra formación catequista, junto con la pastoral de cada colegio, llegó a 4.400 niños. Eso, nos tenemos que quedar con eso, nos tenemos que quedar con esa formación, nos tenemos que quedar con esta, prácticamente finalización de nuestra celebración del 75 aniversario, con esta amplia lluvia de datos que nos han traído Antonio Padial y sus compañeros, y yo creo que nos ha engrandecido a todos, porque sí, la cultura, pues bueno, nos enriquece a todos. Y también es bueno conocerlo, cuanto más mejor, porque daros cuenta de que el dicho popular de que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo, ya los 4 o 5 veces, que yo me haya quedado, intervino o intentó intervenir la Federación para recuperar esta cofradía. Vamos a aprender un poquito. El vecindario de la calle Elvira, se van la gente cristiana, la gente que eso se está volviendo a repetir hoy en día. Quizá por nuestra parte no tanto, no lo notamos tanto, porque nuestra parte lo está cubriendo un poco lo que son las viviendas, estas que están de moda, las viviendas turísticas y los habitantes flotantes, que podemos decir en una ciudad. Pero por la parte de la Plaza Nueva, los habitantes prácticamente son de otras culturas. Con lo cual, bueno, mis palabras de agradecimiento a todos los presentes, por supuesto a don Antonio, a Jorge en esta última charla, y bueno, no olvidarse que nos hemos enriquecido a todos, y que gracias a ellos, a la gente que dedica su tiempo a sacar la historia, pues bueno, pues nosotros debemos de aprovecharla. Y si alguien se ha equivocado, pues bueno, a tiempo está rectificar a resabios, llámese nosotros mismos como hermanos, llámese Federación, llámese Ayuntamiento, llámese aquí. De verdad, os doy las gracias, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta noche, y bueno, y la hermandad os aseguro que seguiremos pues intentando traer, si no estas charlas, estos coloquios que nos enriquezcan a todos y a cada uno de nosotros. De verdad, muchísimas gracias. Un pequeño detalle a don Antonio Padial: es una litografía, una luz auténtica de señalada de su Jerusalén, el Señor de la Paz, que bueno, que te sirve siempre, bueno, para inspirarnos y para protegernos. Muchas gracias. Pues sí, y como no, pues a nuestro amigo Jorge Martínez, y nada, agradecerle la presencia y el apoyo que siempre. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos.